Bueno, en días o semanas anteriores habíamos hablado de madres en el cine, rompiendo un poquito el esquema que teníamos o la imagen que teníamos precisamente de la mujer en el ámbito cinematográfico, y hoy seguiremos en ese tenor, hablando de mujeres con verdaderos espolones en el cine con carácter. Y bueno, ya conoce usted al equipo completo. Mi estimado Arturo Esquivel. ¿Cómo estás, Rubén? Pues así, efectivamente, vamos a hablar. Si en el pasado hemos hablado de los indestructibles, pues a lo mejor hoy queda hablar de las indestructibles. Y pues tenemos aquí un bonito ramillete de mujeres y que hay luchonas. Muchas, algunas ya olvidadas, y bueno, también Sí, Ricardo, que hoy las vamos a nosotros. recordar, ¿verdad, mi estimado Ricardo? Así Moreno? es, gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para hablar precisamente de mujeres fuertes en el cine. Aguerridas. Y bueno, pues Juan Pablo Martínez, que siempre es un deleite escucharlo. Muy amable, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, las mujeres con los ovarios de hierro son aquellas que, pues de una forma u otra, logran convertirse incluso en figuras de culto, y que a través de la historia de la cinematografía, que no es tan reciente este fenómeno, yo creo que tendremos oportunidad de hacer una breve recapitulación, pues veremos que no todo ha sido abnegación, no todo ha sido dulzura, no todo ha sido... A la sombra del hombre. Exactamente, la damisela en apuros a la espera de que la rescaten, sino al contrario. Al final ella puede tomar la iniciativa y evidentemente pues, se transforma sin necesidad de ser una figura que se vuelva la versión femenina con testosterona, que realmente se vuelve una entidad bastante férrea y voluntaria. Perdón. Pues empecemos por ahí, precisamente. ¿Cuáles serían esas primeras referencias que se tienen dentro del ámbito de la historia cinematográfica de mujeres que ya tienen ese carácter, que demuestran que pues pueden salir adelante pese a las vicisitudes que se enfrentan? Pues, perdón, Ricardo. Adelante. Mira, yo diría que en este caso tendríamos que revisar que el cine es este proceso de reflejo de la sociedad. Entonces, de una u otra forma, desde que se desarrolla el cine como tal y hasta la fecha, se ha dedicado a retratar este proceso de evolución que ha tenido la mujer en la sociedad. Ha seguido la evolución de la mujer en el siglo XX. Juan Pablo atinadamente decía, no necesariamente como una mujer que compite directamente con la figura masculina en acción, en temperamento, en sagacidad. No, retratada de una forma diferente y también con una incidencia muy, muy estrecha con la cultura que la genera. Estoy recordando el caso, por ejemplo, de las femmes fatales que salen en el film noir, mientras que nosotros estábamos clavadísimos con las madres abnegadas, con las mujeres sufridas. Me atrevería yo a poner ahí de repente actrices que salían del molde, Katharine Hepburn, que es cierto, también era una versión muy light, pero al final de cuentas era tal vez un detonante importante de las tramas que veíamos en las películas. Mira, yo me quedaría, estoy recordando, una de las figuras que a mí me llamó la atención, de hecho todavía siendo estudiante, va a ser el papel de María, se me va el nombre la verdad ahorita, de la actriz en Metrópoli, de Fritz Lang. Sí. Es un papel muy interesante porque en este caso la chica desempeña dos papeles que son fuertes en la película. Por un lado, esta heroína que es capaz de salvar a los hijos de los obreros de una tragedia producto de la exacerbación de la búsqueda de la igualdad, y por otro lado hace el papel también de este robot mimético que lleva al borde de la destrucción de este mundo idílico. Los dos papeles son muy interesantes y creo que ahí está este reflejo, está esta fuerza de la mujer, no soslayada, no sobajada, por el contrario, fuerte e intensa. Actrices, pues de ese mismo periodo estoy recordando El Ángel Azul, qué maravilla de Joseph von Stauffenberg. Maravilloso el papel que vemos en El Ángel Azul, donde el poder de la mujer está en el poder de su seducción, y que es capaz de desplumar al ave que se le ponga enfrente, ¿no? A quemar a las palomillas, como dice por ahí uno de los estribillos en los diálogos que tiene Marlene Dietrich en la película. Greta Garbo va a ser otra de las figuras, yo creo que en este primer periodo, importantísima, la reina Cristina. La dama de las camelias. La dama de las Ninochka, camelias. Exactamente, ahí consolida mucho ese fenómeno. Yo coincido que en este caso, bueno, pues este proceso de evolución estará ligado mucho a la percepción de la sociedad, de cómo ve la mujer y el momento histórico que está viviendo. Estas mujeres sufridas, abnegadas, herencia del cine italiano,
que bueno, el contexto en el que se genera el neorrealismo italiano posbélico, con toda la miseria, con todo lo dañado que queda la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, pues digo, no da para otro tipo de mujeres. De hecho, en la película de Sueño de Fuga hay una escena recordando precisamente a Rita Hayworth, donde era otra de las actrices que en su momento, bueno, también fueron detonantes importantes de muchas situaciones. Fíjate que lo que comentaban, perdón, con respecto a lo que, referencia a lo que está Ricardo y en parte también lo que tú comentas, exactamente, esas actrices clásicas que tarde o temprano lograron romper un poco el molde, creo que a raíz un poco en cierta medida del empuje que les generó Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, donde se trataba de manifestar una entidad femenina, pues ya ven como férrea, nunca volverá a pasar hambre y todo ese tipo de elementos que la consolidan, insisto, como una entidad bastante autosustentable sin necesidad de tener que estar recurriendo a los hombres, que es lo que al final, evidentemente, se manifiesta al final con esa película. Francamente, querida, pues a mí me importa un demonio, ¿no? Y ella dice, no importa, mañana será otro día. Exactamente, sí, por supuesto, la censura, ya saben, ¿no? Sin embargo, efectivamente, ya conforme llega el film noir, el cine negro, Veronica Lake, Barbara Stanwyck, vamos, caray, Doble Indemnización, todas estas producciones donde realmente la femme fatale, independientemente del fenómeno histórico que estaba generando en aquel momento, que era la década de los 40 y efectivamente donde la Segunda Guerra Mundial estaba en plena efervescencia, la mujer tenía esa posibilidad al final de manifestar una línea mucho más oscura. Y es cierto, mientras nosotros todavía las veíamos como amas de casa, en el cine de una forma u otra se generaba un proceso de independencia, un genuino proceso de emancipación cultural y social mediante el cual la mujer tenía la posibilidad de explotar y de explorar sus facultades sexuales, eróticas, perversas, oscuras, ominosas. Y en base a estas películas de la década de los 40 y principios de los 50 se logra perfectamente bien. Tal vez el cine sea un detonante de lo que después terminaríamos viendo socialmente, ¿no? Podría ser. Yo diría que es la relación es simbiótica, definitivamente, ¿no? El cine refleja las estructuras del momento social, del momento cultural que le toca vivir, y a la vez la sociedad se ve influenciado, precisamente el cine como un fenómeno de medio masivo de comunicación, el mass media, pues se ve influenciado también por las propuestas, por lo que ahí se ve reflejado. Para la década de los 50, 60, yo diría que aquí el gran salto y el gran poder de la mujer estará en el manejo de su sexo. Es el periodo de Brigitte Bardot, es el periodo de Lolita. Sí. La mujer de pronto es dueña de su sexo, ya no es el objeto, ya no es la chica sumisa, violada, tomada pasivo a la fuerza. Exactamente. Aquí ella tiene el poder de la seducción y lo tiene por el manco. Barbarella, todas estas íconos que nos han deleitado a lo largo del tiempo. Ajá. Pues definitivamente aquí es el periodo donde la mujer dice, no, yo tengo esto y soy capaz de ir por esto, ¿no? Con toda esta fuerza que va a erogar del cine europeo sobre todo. Recordaba una serie muy interesante que están transmitiendo por Canal 22, que se llama Historia del Cine, una odisea. Muy interesante cómo hacen una exploración o una reexploración de la historia del cine y hacían esa referencia de películas donde el poder de lo sexual estaba de manifiesto precisamente en lugares como Dinamarca, con actrices que en ese momento, hasta Nielsen, que precisamente con ese baile erótico hacía todo, lo hacía todo precisamente. Y en los Estados Unidos, ahí el glamour se volvía pero hacia la vestimenta, no hacia al personaje en sí, en sus sinuosas formas de moverse. Pues era la diferente forma de retratar también. Claro, claro. Los gringos dicen, no, las mujeres son malvadas, las mujeres son delincuentes, entonces vamos a Mae Becker, vamos a generar Bonnie and Clyde, ¿no? Exacto, estas mujeres son delincuentes, son malévolas. Pero también el cine mexicano, y lo vi hace poco, me parece que La Mancha de Sangre también retrataba un poquito de lo que era la libertad, o mujeres un poco diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver en nuestro cine, ¿no? El personaje precisamente femenino de esa película, vemos cómo pues de alguna manera detona gran parte de lo que sucede en la trama. Es que aquí en México al final dependía muchísimo precisamente de las idiosincrasias a los cuales nosotros éramos presos, es así, ¿no? Que esa película estuvo enlatada. Sí, exactamente, y todavía a la vez, e incluso habrá quienes se sienten todavía escandalizados, pero sin embargo lo fundamental aquí era como en México pero siempre la figura femenina, mi tío me dijo pues, al que final, había hecho muy mal en haber venido estaba porque bajo un cierto grado de sometimiento, tanto voluntario como involuntario, en el sentido que pues al final las mujeres nada más participaban de este relato sociocultural mediante el cual se les indicaba que solo tenían que pertenecer a la cocina, que solo tenían que acatar, y tenían que llorar. Exactamente, y que tenían que ser las madres abnegadas y que
y demás, ¿no? Algo que A partir de ahí, Roberto Gabaldón, Una familia de tantas. exactamente. Que es una película extraordinaria que en ese sentido entra la modernidad a una casa donde todavía en la sala tenían un cuadro de Porfirio Díaz. Claro, no, y a Azares partir de para ahí- tu boda sería la otra. Pero yo recuerdo todavía un poquito más atrás, Columba Domínguez y Dolores del Río, en La Malquerida. Sí, cómo no. Ahí Columba Domínguez es pavorosa por el poder que tiene de seducción, por el enseñoramiento que tiene y habla de ese abismo generacional, ¿no? De Dolores del Río a ella y son antecesoras a esta exploración que se va a dar. María Félix, como la cucaracha, es clásico su frase donde ya no tenemos parque, pues aviénteles mentadas que también les Sí, duelen, claro, ¿no? exactamente. Y es la única que sobrevive a este fenómeno. Al Sí. final, María Félix es la que se consolida a fin de cuentas como la mujer fuerte con este grado de determinación a la que se supone que los hombres le tenían miedo. Y a partir de ahí se forjó el arquetipo de lo que debe ser una mujer con esas características tanto en cine como en la cultura general, que debe tener cierto grado de despecho, desdén hacia el hombre, ciertas cualidades marimachescas o en cierta medida de despojamiento de femineidad para dotarle a fin de cuentas o imbuirle de aspectos eminentemente masculinos. Aquí es cuando en México definitivamente se le batalla para encontrar a fin de cuentas qué es realmente una figura mujer, como mencionaba Ricardo, ¿no? Con poder, autonomía, tanto en su sexualidad como en su psicología. Y es donde tal vez en el cine mexicano tendríamos que poner a Isela Vega, que siempre interpretaba papeles verdaderamente... ¿Cómo pues, no recordar su frase en la ley? bueno, en La Viuda Negra, La Viuda Negra. La Viuda Ajá, sí, Negra, sí, ella sí. es verdaderamente la que termina... Sacrílega Sí, totalmente. en La personaje, Choca, ¿no? la Choca, La Choca. Ajá, pues el sí. personaje verdaderamente rompía los paradigmas donde todavía, fíjate nada más en los 70s, se quería retratar o todavía había las películas donde la mujer, o nos retrataban a una mujer abnegada, una mujer sufrida, y a la vez estaba haciendo el otro cine. Precisamente en los 70s, yo creo que uno de las grandes patadas que le van a dar a la industria fílmica en esta parte de la iconografía, pues va a ser Jaime Humberto Hermosillo. La Pasión según Berenice viene a romper por completo esta visión tierna, abnegada, pueblerina de la mujer. Y con Jaime Humberto Hermosillo pues, se abre una brecha bastante interesante para actrices como María Rojo, como... Pues la propia Isela Vega, Diana Bracho, ¿verdad? Que no la podemos dejar y de los que también. ya estaremos Carmen hablando Salinas. precisamente Carmen Salinas. Carmen Salinas, cómo no, y Carmen ya estaremos hablando precisamente de esta siguiente etapa en la segunda parte del programa. Sí, ya se nos acabó el Porque se primer. nos acaba este primer bloque, siempre el tiempo no es el que uno quisiera, vamos a una pausa promocional y regresamos. Estamos de regreso en Sin Escape y revisando obviamente la internet, uno se puede encontrar con cosas maravillosas relacionadas al séptimo arte, ligadas al mundo de la mujer o al fenómeno de la mujer en el cine. Hay en particular una que me llama la atención porque está en artículos separados. Mujeres en el cine, películas en las que la mujer es protagonista y aparte está por temas. Es bien interesante. Hay más de 50 temas relacionados y muchos de ellos hacia la mujer que está en pie de lucha, que está siempre buscando pues separarse de lo que la tiene restringida, y eso creo que sería interesante que la puedan revisar por internet. Pero seguimos hablando de estas mujeres, empezando con las mujeres que el cine mexicano nos ha ofrecido. Dejamos Los pendiente motivos de luz. Los motivos de luz, Claro. que es otra de esas películas fuertes, aparentemente sacadas de la nota roja, pero que sin embargo pues son mujeres que se destacan. Recuerdo en este momento a Vanessa Bauche en Digna, Hasta el último aliento, de Felipe Casals, y así nos podemos encontrar con películas que digamos de manera aislada nos abren esa nueva forma de ver a la mujer. Lo que pasa es de que luego ya a partir de la década de los 70 Felipe Casals, Alcoriza, todos ellos empezaron a darse cuenta de las posibilidades tanto dramáticas como de vinculación emocional, psicológica, social, cultural que puede llegar a tener la figura femenina aquí en México ya en ese momento. Entonces la mujer por supuesto va a participar
participar de ello a través del cine, ¿no? Porque en las telenovelas jamás, ni en la televisión, no se iba a generar ese proceso de reforma. Entonces, es en el cine, a través de estos directores que realmente alientan, detonan o auspician este fenómeno, pues se empieza a generar una exploración mucho más cabal y mucho más a fondo, ¿no? Arturo Ripstein, todos ellos, al momento de tomar la figura femenina, realmente van a tratar de generar un proceso de descomposición sobre cuáles son los aspectos que realmente la consolidan, cuáles son los aspectos que realmente la sustentan y le dan ese proceso de motivación para después recomponerla como una figura dramática funcional, como bien mencionaba Ricardo, a través de películas como La Pasión según Berenice y demás, en el cine. Yo diría que la década de los 70 es este empoderamiento que se le va a dar a la mujer, pero en el ámbito político. La chica que puede divorciarse y pedir el divorcio. Recuerden a Meryl Streep en Kramer contra Kramer. La reportera que puede hacer el trabajo mejor o igual que el de los hombres. Pero eso da pie precisamente a lo que va a suceder en la década de los 80, cuando Reagan llega con literalmente pistola en riestre, su sombrero de cowboy y dice, vámonos para todos lados, ¿no? O sea, venga Rusia, venga Afganistán. Exactamente, todo eso. Obviamente, pues esto se va a popularizar y una vez que surgen lo que ya mencionábamos en algún punto, en algún programa previo de los héroes de acción de la década de los 80, la mujer también va a tener su aportación a ese nivel, ¿no? Fíjate que en los 70 surge también una mujer que creo que Quentin Tarantino la recuerda, que es Pam Grier, en Jackie Brown. Sí. Pero ella era un ícono en los 70s, como en ese tipo de películas, como subgénero de mujeres en la cárcel o prisioneras. Ajá. Y ella pues era aguerrida, una mujer de color con pistola en mano, ¿no? De hecho, tanto Pam Grier como Linda Blair. Entonces ellos participaron Linda precisamente Blair, sí. después de probar las mil el éxito con películas respetables. Al final, pues no les quedó otra más que deshacerse literalmente, ¿no? Prácticamente en estas producciones salvajes, brutales, cruentas, serie B, Z incluso, donde con un ínfimo presupuesto lo que se procuraba era eso, a fin de cuentas, explotar la figura femenina. Y aquí habrá que ver, a fin de cuentas, hasta qué punto realmente es nada más el vil pretexto para que enseñar los pechos sea nada más un proceso de empoderamiento, o sea nada más enseñar los pechos por enseñar los pechos. Pero fíjate que ahí entra el fenómeno fenómeno Sigourney Weaver. Cuando ella hace Alien, pues nadie pensaba que era la que iba a sobrevivir al final y que iba a ser la protagonista de toda una saga. Ajá. Inclusive se dice, es el primer desnudo espacial y lo hace aparentemente con cierto a lo erótico. Ya le había hecho Jane Fonda, ¿no? En Barbarella. Sí, pero a ella le atribuyen, a Sigourney Weaver le atribuyen esa parte y nadie pensaría que se iba a convertir en Rambina. Sí, no, claro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Ya era el relato que se empezaba a construir en la cultura gringa de los 80. En la década de los 80, que en este caso sí es el proceso de competencia abierto ya en el terreno laboral, en el terreno productivo, económico, de tener que competir con el hombre, porque no está soltando, la testosterona no le permite soltar los puestos, la visión y la forma de proceder. Entonces empezamos con aquella secuencia de Flashdance donde la chica está soldando, la recuerdan, y ya nos deja el antecedente de qué es lo que va a venir. Ya mencionaste Alien, ya mencionaste precisamente otras películas donde la chica, la mujer, pues tendrá que competir a la par del varón, y vamos a ir viendo este proceso de escalada que se va a ir dando en los papeles, en los roles que se les van a asignar en la década de los 80. Es un proceso transitorio interesante. Sí. Exactamente, era una competencia 100% directa, porque si había un Rambo tenía que surgir una Rambina, y por eso sale, era Nancy Allen o Melanie Griffith como Cherry 2000. Y posteriormente si estaba yo el ejecutor, tenía que salir Lola la trailer. Exactamente, exacto, siempre ya después, salía esa imagen, ese reflejo, y curiosamente las mujeres detestaban. Al final se volvió una vez más un producto que solamente los machos disfrutaban o gozaban, porque al final eran mujeres que se investían del traje de hombre. Pero sin embargo no dejaba de ser un fenómeno interesante en el sentido que la mujer adquirió un protagonismo que no tenía ni en cine, ni a nivel de penetración cultural, como se ve visto en la década de los 80, sobre todo en los 80, que fue cuando se dio ese fenómeno más fuerte, ¿no? Y después se fue, creo que desdibujando mucho, porque ya todo el mundo, cualquier de repente actriz la veíamos haciendo personajes pues fuertes, personajes de heroína de acción que tal vez no ubicábamos. Demi Moore llegaron a comentar por ahí nuestro buen amigo Arturo López, y muchísimas actrices, bueno, hasta Halle Berry le entró ya a hacer heroína de acción, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, de hecho todos, tarde o temprano,
Porque consideran que es un paso importante en su carrera y porque consideran que pues, al final también es un proceso Que de muchas de las aporte, películas dan a veces más pena que gloria, pero... ¿Cuáles serían las actrices que hoy en día sí representan eso que en su momento Sigourney Weaver, entre otras, dejarían como legado actualmente? Mira, lo que pasa es que la transición de los 80s a los 90s va a estar marcada porque de pronto la revisión, en este caso de la mujer, queda ya valorada en su justo valor histórico, y el hombre, la verdad, no salió muy bien parado. Yo creo que una de las películas básicas para entender esto es Thelma and Louise, de Ridley Scott, que hace una revisión bastante interesante sobre este mundo fálico, opresivo, abusivo, que es sometido a la mujer, y en la cual o no le queda más que sucumbir ante este universo asfixiante. O tomar medidas. Hay otra película. ¿Qué final? Hay que pues sí, pero nuestros distribuidores nos lo venden en el título. Qué chiste, ¿no? Ya mejor ya para que la veamos. No, por eso Thelma y Louise es apropiada. Recordé otra película, ahorita comentas también hablando de Demi Moore, donde sale Bruce Willis haciendo un papel secundario. De cómo le pusieron aquí Malos Pensamientos, me parece, de finales de los 80. Interpreta también a una mujer que tiene que tomar medidas sobre el esposo, que es un alcohólico, un golpeador, que en este caso es el personaje de Bruce Willis, y lo termina matando. La película es una escena donde precisamente la están interrogando. Ella platica toda una primera historia, que es el desarrollo de toda la película, y cuando sale, ella va recordando precisamente qué es lo que pasó. Ya es una película muy olvidada. Sí, o sea, lo que tiene la cultura gringa es que desafortunadamente no tiene la facultad o la posibilidad de generar un retrato honesto con lo que respecta a los procesos de independencia femenino, sobre todo en sus relatos de ficción. Recurren nada más a los aspectos meramente arquetípicos, o no lo vende como nada más una historia maniquea, de doble moral, donde al final pues, la mujer, para ser fuerte, debe ser como un hombre, y obviamente no es así. Yo, fíjate que ahorita que le preguntamos a Ricardo qué actriz, por ejemplo, puede representar un fenómeno de independencia, que no necesariamente tiene que ser la línea de agarro un arma y me pongo a disparar granadas y más. Kathy Bates. Ve una película de Kathy Bates, ve la de Dolores Claiborne, ve incluso la de Misery, o ve cualquier otra producción en la que ella participa, estelariza, Tomates Verdes Fritos y demás, donde hablan a fin de cuentas sin necesidad de caer en lo meloso, como Magnolias de Acero, donde también se celebra el fenómeno de la independencia femenina, pero desgraciadamente desde una perspectiva demasiado diluida. En Las Confesiones del Señor Smith, el personaje de Kathy Bates es maravilloso. Ah, sí, claro, exactamente. Y hablando de ese fenómeno, tiene que ser, a fin de cuentas, la mujer independiente no tiene que ser figura de modelo, ¿sí? O sea, estamos hablando de una mujer y una entidad femenina al final, pues obviamente debe proyectar todos estos aspectos que hemos estado enunciando aquí en el programa, sin necesidad de que a su vez también venga, por supuesto, con un cuerpo escultural. Aquí ya los personajes femeninos, ya lo dijiste, están dimensionados. Tienen una razón de ser, tienen una búsqueda legítima, están legitimados, y creo que incluso, aunque ahondan plenamente en el terreno de las cintas de acción, delimitan su propio espacio, ¿no? Que es el caso de Tomb Raider, de Aeon Flux, donde la película no se entendería si no es un personaje femenino. Frances McDermott en Fargo también. Maravillosa. Impresionante. Y creo que, recordar las videotecas y también recomendarle alguna película a la gente que quiera adentrarse en conocer un poquito más de este universo femenino. La biblioteca de Casa Jesús Terán, de forma provisional, en el primer patio, planta baja de la biblioteca Jaime Torres Bodet, tiene ahí un material amplio para que se acerque a disfrutarla, y por supuesto también la biblioteca del Centro Cultural Los Arquitos, Alameda, esquina Cornelio Nacosari. Acérquese y disfrute del amplio surtido de material que va a encontrarse ahí. Y vaya que hay bastantito, ¿eh? Sí, de repente hecho, no saben ni dónde escoger, la verdad. Pero fíjense, cuando vayan revisando todos estos títulos y elementos que hemos estado aquí explorando, ahí en Los Arquitos y en la biblioteca que suele pertenecer a Casa Terán, va desde el Blaxploitation precisamente hasta las películas contemporáneas. Algunas no tan fáciles de hallar. Sí, definitivamente. Y hay de todo al final, ¿no? O sea, tanto las películas dramáticas exploran estos elementos, como también, por supuesto, incluso algunas películas de acción. La más reciente, por ejemplo, Steven Soderbergh, una de las más recientes, que es la de Agentes Secretos, con Gina Carano. Exactamente, que excelente papel, excelente personaje, y una mujer definitivamente de armas tomar sin convertirla en una caricatura grotesca. O sea, ese tipo de aspectos que podemos encontrar en cine italiano, cine francés, Pan y Tulipanes, Malena, o sea, mujeres independientes que al final... Exactamente, cine español. Malena, no mencionamos por ahí tampoco a Mónica Bellucci, otro de los grandes íconos. Sí, efectivamente. Hay mucho donde escoger a fin de cuentas, ¿no? Pues mi estimado, se nos fue el tiempo rápido. Se nos fue el tiempo. Agradecerle a todas las personas que se han comunicado por ahí en el Facebook, la gente que nos está viendo
también en los Estados Unidos, que sigue muy de cerca el programa, Rafael Cobos, que es un actor de Aguascalientes y que por ahí sigue el programa también en las redes sociales, por ahí nos ha dejado algunos recados, ya sugiriéndonos también algunos temas, a toda la gente que se comunica, agradecerles también los que se toman el tiempo de hacer los comentarios sobre los temas y los que también por ahí empiezan a generar alguna polémica sobre lo que se está tratando aquí. Señores, un gusto. ¿No? El gusto Igualmente, nuestro. Gracias. Arturo, un gustazo. Nos vemos la próxima semana, no le cambie esto de Sin Escape. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.